Regresamos a Fútbol Picante desde casa. Vamos a escuchar, bueno, en todo este asunto también, por supuesto, hay quien ha aprovechado para poner en duda la capacidad, la personalidad, la fuerza del futbolista mexicano para expresarse y defender, en este caso, a su gremio cuando se está acabando con una fuente de trabajo como lo es la Liga de Ascenso. Escuchemos primero a Álvaro Ortiz, presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales. La realidad que hoy estamos pagando todas esas generaciones de futbolistas que les valió madre todas estas generaciones que están ahorita. Esa es una realidad. Yo quiero ver todas esas generaciones de los 60, de los 70, les valimos madre. Y perdón por la palabra, esa es la realidad. Hoy estamos pagando las nuevas generaciones eso. Y hoy hay un gremio de hace 3 años que nació. A todos esos exfutbolistas que teníamos que haber tenido un sindicato o una asociación, llámalo como tú quieras, y no lo tuvimos. Bueno, duras las declaraciones de Álvaro Ortiz, el actual presidente de la Asociación de Futbolistas Profesionales. Yo todavía me acuerdo hace poco una fotografía donde aparecían Chicharito Hernández, donde aparecía Rafael Márquez y donde aparecían otros futbolistas más de primer nivel abrazados en beneficio de esa Asociación de Futbolistas Profesionales. ¿Dónde quedaron? Pues ahí quedó la fotografía nada más. Pero escuchemos lo que le responde José María Huerta, el Chema Huerta, que fue un antiguo director de la Asociación de Futbolistas Profesionales. Esto le responde a Álvaro Ortiz. Quisiera preguntarte, bueno, ¿qué piensas de todo esto que está pasando? Tú ya tuviste la oportunidad de ser presidente del Sindicato de Futbolistas Agremiados de México en un periodo del 2001 al 2008. ¿Y qué piensas de esto que acaba de pasar? Acaban de desaparecer a la Liga de Ascenso. Una de las cosas que me mueve a hablar también es el hecho de que se digan medias verdades, ¿no? El excompañero en retiro Álvaro Ortiz, pues como presidente de una asociación mexicana de futbolistas profesionales, hay que subrayarlo, hace asociación civil. Me llama la atención que esa ficción de institución que nació desde el 2001, porque es la comisión de jugador transmitida a un orden jurídico, ha ocasionado también esa situación que hoy se presenta. ¿Por qué? Se dicen muchas cosas, él menciona muchas cosas, menciona a gente que ha estado luchando en un pasado por la dignificación del futbolista, por los derechos laborales, porque en el 2001 nosotros fuimos a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a registrar a nuestro sindicato. Y desde el 2001, para que veas el tamaño de la corrupción que había en México en aquel entonces, porque ahora es otra cosa, que nos negaron el registro. La Secretaría de Trabajo negó el registro que le había dado hace 30 años a la fecha, del 2001 a 1970, más de 30 años, un año más, les había dado registro esa misma secretaría a Carlos Albert y compañía. Entonces, era ilógico, nos negaban el registro, acto de corrupción. Nosotros nos amparamos gracias a la buena gestión de nuestro abogado Ricardo de Buenos. Desde el 2001 hasta el 2005, julio del 2005, obtuvimos el registro como sindicato nacional. Ahora, yo quiero subrayar, que eso lo sepa México y el mundo, Álvaro Ortiz dice medias verdades y les ha venido engañando desde que nació esta institución. Esa es una realidad. Yo veo los noticieros, veo los programas y digo, oye, ¿están dormidos? ¿Están dormidos los periodistas? ¿No se dan cuenta? Tienen que decirle algo, oye, deja de mentir. Él decía, ningún medio me entrevistó hace 3 años y solamente un medio por internet lo hizo, y yo mencioné, Álvaro Ortiz dice, la institución naciente es un traje a la medida del futbolista. Es lo que necesita México hoy. Me acuerdo que le hice una réplica pública a él. Le dije, un traje a la medida, tiene razón que es un traje a la medida, pero no del futbolista. Es un traje a la medida del empresario, del directivo. Yo me acuerdo hace 3 años, Shakespeare me entrevistó y me preguntó qué opinaba sobre lo que decía Rafa Márquez, de que él quería hacer un sindicato. Digo, excelente, Rafa, excelente. Qué bueno que tiene la valentía, la honestidad de hacerlo, pero sí hay que seguir
si realmente tiene la firmeza de propósito de que los momentos de apremio de negociar no le tiemble las manos, ni le tiemble el alma, ni le tiemble la conciencia. ¿Y qué fue lo que hicieron? Fueron a hablar con los directivos y le dijeron, no, sindicato no, vamos a hacer esta asociación y vamos a cooperar y vamos a hacer un fondo de retiro. ¿Por qué no fructificó ese sindicato de futbolistas agremiados de México? ¿Qué pasó? Bueno, tuvimos asamblea, como tú sabes, para darle perpetuidad y continuidad a una institución de esa índole, son asambleas periódicas. Entonces, cuando convocamos, lógicamente no aparecieron los futbolistas porque se trata de tocar temas que para los directivos en aquel entonces, y bueno, y sigue siendo, eran temas no tratables, ¿sí? Donde no había diálogo y donde había amenazas para que el jugador que fuera, bueno, perdiera su estatus. Es decir, entonces lo que pasó con ese sindicato es que los futbolistas no se comprometieron, no quisieron, pues vamos, hacer unión, digamos, como tal, como un sindicato. En ese tipo de casos, sabemos que la dignidad debe marcar la pauta para terminar con esas situaciones. Y no se trata de atropellar, es decir, conciencia al futbolista. Nosotros lo que siempre buscamos es que elevar a su nivel de conciencia, que primero tiene que ser un profesional para después exigir como tal. Se pudo haber hecho algo más como sindicato con una unión, incluso que tuviera el derecho de huelga, como bien mencionas. Se pudo quizás haber hecho algo más si esta asociación fuera un sindicato en lugar de una asociación. Claro que sí. De decir, oye, podemos ser asociación civil y tener los derechos de un sindicato, eso fue una mentira tremenda, que por eso es que es bueno poner a la gente en su lugar, de que dé rendición de cuentas a los futbolistas, no les eche la culpa a los futbolistas, el ex compañero Álvaro Ortiz, que asuma su responsabilidad y que les diga, sí me equivoqué en encauzarlos a un proyecto que era de antemano, estaba condenado a fracasar. Bueno, ahí están las posturas tanto de Álvaro Ortiz como de José María Huerta, los dos últimos hombres que aparecieron al frente de asociación o sindicato, llámele como usted quiera, de futbolistas. Pero Hugo Sánchez, al final hay un denominador en común, la apatía que tiene el jugador profesional de fútbol en México por defender sus derechos. Eso pues de hecho, Álvaro le da un tallón ahí a Roberto y a Hugo, ¿no? ¿No se sintieron aludidos, Roberto y Hugo? Bueno, voy a comentar mi caso, ¿no? Yo estuve jugando en España durante muchos años y desde que llegué al Atlético de Madrid, inmediatamente la Asociación de Futbolistas Españoles me pusieron sobre la mesa el contrato de adherirme a la Asociación de Futbolistas Españoles y lo firmé con mucho gusto y sin problema. Porque así es la costumbre, que todos los jugadores, ya sean locales o extranjeros, tenemos que estar inscritos sí o sí. Entonces ahí sí hay unión. Lamentablemente en el fútbol mexicano, el futbolista mexicano no hay unión. Pero Hugo, ¿qué sería? ¿Qué ¿Pero es cobardía o ser egoístas? O sea, ¿por qué el futbolista mexicano, por cobarde no se une o porque solo va a la más bien tiene miedo, sí. Efectivamente, por eso es cobarde, lo que dijo David. No, cobardía ninguna, sino más bien miedo. El hecho de estar como esclavo, José Luis, acuérdate que el pacto de caballeros en México ha durado prácticamente toda la vida. Hasta ahora, a pesar de que ya cuando terminas tu contrato como jugador, te puedes ir a cualquier equipo, que eso es una situación que en todo el mundo estaba y en muy poquitos países estaba todavía la esclavitud hacia el futbolista. Entonces, por miedo, no pueden rebelarse en contra de que te da tu sueldo, que te da de comer. Y ese miedo, pues indudablemente en mi época, yo estuve asesorando a mis compañeros de la selección de 1993, previo a la Copa América, que me calificaron de cabecilla o líder de ese movimiento de rebelión, porque no íbamos a ir a la Copa América, ¿se acuerdan? De Ecuador, que era la primera vez que nos habían invitado. Y nos juntamos los jugadores y recuerdo en un hotel cercano al aeropuerto hicimos una junta de capitanes y de muchos jugadores de México y cuando dijimos que todos ¿quién volteó bandera? Unidos, y resulta que levante la mano el que no esté de acuerdo con este movimiento. Y se acuerdan, 3 esquiroles, Chepo de la Torre, Carlos Hermosillo y Roberto Ruiz Esparza. Por culpa de ellos tres no hicimos que la rebelión funcionara porque queríamos quitar lo que era el draft. Entonces, tristemente, por esos esquiroles,
pues se rompió el movimiento y tuvimos que... ¿Y alguna vez se lo dijiste en su cara, Hugo? ¿Se lo dijiste en su cara a Hermosillo, a Luis Esparza y al Chepo? En esa misma Pero, a ver, ahora, reunión, yendo al contexto de ahora, pero a ver, Hugo, hoy, yendo al contexto de hoy, Roberto es una persona muy valiente, tú también. ¿Por qué no toman la asociación? ¿Por qué no alguien de tu jerarquía que pudiera tomarlo? Porque yo los he escuchado expresarse con mucha, pues hasta con mucha molestia de lo que pasa. ¿Por qué no tomar cartas en el asunto? ¿Por qué tú y Roberto, que hoy tienen una posición económica diferente, que pueden hacerlo, no lo toman? ¿Ahí qué aplica? ¿Igual miedo o es apatía? No, yo tengo otras cosas que hacer, José Luis, y estoy muy ocupado. Y en este caso, en su momento apoyé al grado que tenía los boletos comprados de avión a Gerardo González Movilla. Era el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, de la AFE. Allí y ya estaba para venir para acá, para asesorar al que pudiera ser el presidente de la Asociación de Futbolistas Mexicanos, porque eso es lo que falta, que haya una referencia, que haya una orientación y que encamine. Por eso, pero hoy tú la tienes, hoy no lo tomarías porque tienes otras cosas que te reditúan más, o sea, estás dispuesto a ayudar al futbolista mexicano. Ahora mismo yo pero José lo Luis, apoyo desde mi trinchera y estoy dispuesto a seguir de director técnico y seguir del fútbol, pero en otras vitrinas, y por el momento no tengo la ilusión ahora, hace poco, que tenía antes. A ver, Hugo, José Luis y Roberto también, hace poco yo vi una fotografía, insisto, en la que aparecían Rafa Márquez, Chicharito Hernández, Andrés Guardado, todos abrazados, apoyando a esta asociación de futbolistas que comanda Álvaro Ortiz. Roberto, ¿cuántas veces hemos visto esa fotografía? También decir que apoyo a la asociación de futbolistas, pues no alcanza solamente con eso. Tiene que existir un compromiso realmente del futbolista por tratar de defender su derecho y no ser egoísta de lo único que le pertenece a él. David, para mí el futbolista está muy monetizado y mientras ellos no tengan un beneficio, no lo van a hacer. Y perdón que lo diga con todo respeto, pero así es. Los futbolistas que acabas de mencionar, ¿para qué van a hacer eso? No les beneficia nada. Y para mí, y lamento decirlo, el futbolista si no ve un beneficio no actúa, ni para apoyarse entre ellos. No, bueno, pero yo creo que hay de todo. Yo creo que hay de pero todo. ¿Por qué no? Bueno, en el gremio hay de todo, ¿no? Vuelvo a lo hay mismo, gente consciente pero David, de que hay que apoyar a un grupo. Pero vuelvo a lo mismo. Si hay de todo, ¿por qué no algunos cuantos actúan cuando se debe? Solamente actúan si hay beneficio. O o haya un pago de primas o premios. Si no, no actúan. Para mí es el reflejo me gustaría del futbolista escuchar mexicano, lo dijo Hugo. Roberto no ha dicho nada. Me gustaría escuchar a Roberto Gómez Junco, que Roberto, aparte, es un hombre que desde que sus días en la cancha, y hoy en día es una mezcla donde yo considero un futbolista pensante. Tampoco tenemos demasiados futbolistas pensantes, Roberto Gómez Junco. Tú eres uno de ellos en la historia. ¿Por qué no ha prosperado el tema de que el jugador piense más en sus derechos y en estar unido? Sí, porque solo lo utilizan para tomarse la foto, para lucirse cuando así les conviene. En mi caso yo te diría que no es algo que me interese. Hay más o menos 45 prioridades que pondría por encima de esa de defender los derechos del futbolista mexicano. Yo en mi tiempo de jugador me defendí solo, también debo aclarar que nunca les tuve el menor miedo a los dirigentes. Me defendí solo porque entendía que no existía, como sigue sin existir, la conciencia de gremio, la capacidad para solidarizarse. Los dirigentes a los que criticamos mucho en algo que son mejores que los futbolistas es que sí son muy unidos. Cuando se trata de fregar al jugador son unidísimos, son muy Roberto, solidarios. De repente pueden crear esta animadversión que se ve, por ejemplo, entre Irarrágorri y Jesús Martínez, pero cuando se trata de unir sus intereses, como se vio flagrantemente con el caso de tantos años del mal llamado Pacto de Caballeros, se trataba de perjudicar al futbolista, ahí sí son muy solidarios, son muy unidos, pero sí, tiene razón en gran parte Álvaro Ortiz, que desde siempre ha faltado capacidad del futbolista para asumir esa responsabilidad, al que realmente le interese, porque a Rafael Márquez le interesa ya que va de salida. No hay jugadores que en su apogeo hayan intentado movimientos como este. Me parece que lo más cercano a un verdadero movimiento fue aquello que encabezó Carlos Albert
en los 60, ¿no? Después han sido nada más tímidos intentos. Creo que las intenciones de Álvaro Ortiz son buenas, pero está muy lejos de conseguir esa solidaridad, esa conciencia de gremio entre los futbolistas más importantes, los que están en México y están en Europa, que empiezan a hablar de ese maltrato a los jugadores ya que están por retirarse, nunca cuando ponen en riesgo o pongan en riesgo sus propios intereses. Y yo te recuerdo, José Luis Higuera, te recuerdo hace poco, digo, no me gustaría ir mucho, demasiado en el pasado, pero hace poco, por ejemplo, uno de los grandes escándalos del fútbol mexicano se produjo a partir de aquel trato o maltrato que un equipo como Chivas, por ejemplo, le dio a Osvaldo Alanís. Claro. Y tú eres dirigente en ese momento. Claro, y no es un maltrato. Y tienen que admitir que se equivocaron, que fue un maltrato al futbolista. No. Lo que pasa es que se hizo público y lamentablemente se manejó mal. Pero son prácticas que se dan en Europa y Hugo está de testigo. En Europa un jugador que no tiene contrato simplemente se le mantiene, que fue nuestro caso, pero no se le mete a jugar. Hugo, por favor, aquí podrías participar y tú eres entrenador. Hay jugadores pero no se le mete a jugar, pero ¿por qué? Porque se le congela, se le castiga porque es agente libre. No. Porque tiene sus derechos. Intereses también. Pero otra vez, David, no juguemos pero eso pasa en Europa ese caso tiene razón. Madrid. Perdóname, José Luis, tiene razón Roberto. Hugo, no estoy tiene razón Roberto. ¿Estoy diciendo algo mal? ¿Estoy diciendo algo mal o es verdad? No, lo que te estás justificando, justificando maltrato al futbolista. El futbolista cumplía con sus derechos, tenía sus derechos. Es una práctica. Él tiene sus derechos y con todo respeto, José Luis. Él está cobrando. Los dirigentes del fútbol mexicano siempre han preferido tener esclavos a tener trabajadores. Ahí estoy en desacuerdo, pero son prácticas que se pueden hacer. El club puede negociarlo y puede tomar, siempre y cuando lo respete, le dé su jerarquía, porque hay cosas que no se pueden hacer. Y esas sí te las puedo decir. No puedes a un futbolista no pagarle, no puedes separarlo, pero hay dentro de las prácticas que están permitidas, tú puedes negociar un jugador. Pero es una práctica desleal, José Luis. Es una práctica desleal, un futbolista que recupera sus derechos, es como lo que pasó con Jürgen Damm también, ahora con Tigres. Terrible, se vio vergonzoso. lo de Jürgen Damm, pero ¿por qué? Si el jugador también está buscando dónde seguir y con quién firmar, el club también puede tomar sus iniciativas sobre sus activos. Está en su derecho, pero ¿por qué congelarlo? ¿Por qué congelarlo? ¿Por qué Tigres lo congeló? Bueno, entonces, pareciera otra vez, ¿por qué el jugador, que los directivos... Otra palabra, ¿por qué el jugador se cuida y abandona el club y mete menos la pierna y entrena menos? Porque hay muchas actitudes que tú no mencionas, pero que sí las vive el dirigente, cuando el jugador no quiere jugar, cuando el jugador te hace un problema, cuando el jugador se inventa lesiones. Hablemos de cómo son las prácticas generales, David. No tomemos banderas de mártires aquí. Por eso yo le preguntaba a Roberto, ¿por qué no es toda bandera de mártires? Claro que el futbolista en México, ¿por qué no hablamos de las prácticas? El futbolista en México ha sido, ya lo hemos señalado, José Luis, en el América? ¿Y quién dijo algo? Ya lo hemos señalado, José Luis, pero es lo mismo, que los futbolistas en México han tenido poca conciencia y poca responsabilidad para defender sus derechos. No es cierto, eso nos queda claro. Pero los directivos del fútbol mexicano no puedes justificar lo injustificable. Nadie está ha sido un maltrato terrible. David, quieren tener peones, quieren mover el tablero de ajedrez de acuerdo a sus conveniencias y a sus intereses particulares. No, porque los clubes tienen sus activos y si un jugador no les va a firmar, tienen todo el derecho de mantenerlo, entrenarlo, que de alguna forma que esté en forma, pero no lo va a seguir poniendo para jugar si no le conviene. Hay otros jugadores también que van a jugar y eso no es congelar, David. No confundas a la gente, son prácticas. Y hasta los mismos directores técnicos con quien es que no. Y si el jugador no quiere, a mí me parece el caso de Alanís me pareció un desperdicio absoluto de Chivas, del futbolista, y me parece que ustedes actuaron de manera inapropiada, totalmente, absolutamente con él. Lo maltrataron, lo trataron mal. Pero bueno, vamos a una pausa. Regresamos, tenemos más en Fútbol Picante desde casa.